dieron una buena enseñanza sobre el noviazgo, ¿verdad? Y la realidad es que necesitamos estas enseñanzas porque hoy en día el mundo está de cabeza y hoy los tenemos otra vez. ¿Cuántos estuvieron en la cena de matrimonios? Dile a tu vecino, si no fuiste, te recomiendo la plática porque falta autoridad. Sí, ese fue el tema. Entonces, queremos recibir a Alejandro y Nancy. Está Sandra y Alejandro, están por ahí en alguna clase. Vamos a ponernos de pie y recibirlos y recibir la palabra que Dios traiga a través de ellos. Amén. Wow. Qué bendición estar aquí con ustedes, la verdad. Nos gozamos con este tiempo. Nos gozamos con sus pastores que no son solamente conocidos, sino que Dios está uniendo y está haciendo cosas hermosas en el corazón. Les amamos, les respetamos y aprendemos mucho de ellos también y de esta parte del cuerpo de Cristo. Yo solamente quiero decirles que a mí me encanta, soy una adoradora extravagante y me emociono y me apasiono y me siento en casa y con mi familia cuando me encuentro al cuerpo de Cristo con una adoración extravagante. Así que me he gozado el día de hoy con ustedes, nos hemos gozado juntamente como hermanos, con el mismo Espíritu de Dios impulsándonos a de veras tener un tipo de adoración digno del Rey. Así que les bendigo mucho, me he conmovido hasta las lágrimas, porque la presencia de Dios realmente es real. Y si tú crees y si tú le buscas con ese corazón, créeme que Él es tan fiel, que va a cumplir el deseo de tu corazón y que va a meter su mano poderosa, porque Él quiere revelarse como ese Dios de poder y de lo sobrenatural que tenemos. Y se va a meter, si tú le dejas, se va a meter hasta la cocina para alinear y para bendecir tu vida. Ahí en Hechos 22 me encanta una porción de la escritura que Dios me lo dio hace un tiempo, que lo he estado masticando mucho y que hoy nuevamente vino a mi corazón, en donde dice que tenemos el diseño. No lo dice literal así, tenemos el diseño, pero sí dice en Hechos 22, el Dios de tus padres te ha escogido a ti, te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y para que oigas la voz de su boca. Y esta mañana, si tú le has buscado con ese corazón, yo creo que Él ha revelado esa voluntad, que tú puedes ver al justo y que aún Él quiere que tú, no a través del pastor, que es muy padre que se dé, no a través de aquellos dones especiales, sobrenaturales que Dios ha derramado en el cuerpo, tú escuches la voz de su boca. Esta es su promesa para ti y no puedes detenerte, no puedes dejar que nada te estorbe hasta que de veras encuentres eso. Y ese es el orden, conocer su voluntad. Una vez que conoces su voluntad, tú empiezas a ver al justo. Y una vez que tú ves al justo, tú escuchas la voz de su boca. Así que los bendigo y yo declaro que cada uno en este lugar estamos trabajando continuamente en este proceso y escuchamos la voz de su boca y que Él va a dar estrategias divinas para ti en estos tiempos difíciles. Así que les bendigo y gracias por recibirnos, gracias por manifestar su amor, su cariño para con nosotros. Les amamos de veras, son parte importante de nosotros porque somos el cuerpo de Cristo. Gracias. Muchas gracias. Tomen su lugar, por favor. Yo voy a hacer algo que a lo mejor parece loco. ¿Sabe qué?
estoy tan bendecido de conocer a sus pastores y conocer esta congregación. Sus pastores son tan sencillos. Me encanta que yo no he tenido ninguna dificultad para acercarme a ellos. Yo tengo tanto que aprender de ustedes. Gracias. De verdad, siempre que venimos, estamos con los ojos bien abiertos, tratando de aprender, tratando de saber más, tratando de tomar notas, queriendo aprender de ellos, porque son gente que nos precede en la fe, son más grandes que nosotros en la fe, y por eso nosotros estamos siempre con un corazón bien enseñable hacia ellos. Yo siento de parte de Dios darles esta palabra. Está en Salmos 89, versículo 15. Dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Wow, qué palabra. Y yo siento que esta palabra es para pan de vida, y yo creo que Dios está haciendo algo tremendo. Creo que también esta otra palabra tiene que ver con ustedes. Dice el Salmo 37, verso 4: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y yo creo que ustedes son un pueblo que sabe aclamar a Dios, pero también son un pueblo que sabe deleitarse en Él. Y dice la Escritura, y además nosotros lo hemos podido constatar a lo largo de los años, que todas las congregaciones se parecen a su pastor. Y creo que esa dulzura, ese amor, esa ternura que ellos irradian, que ellos emanan, está presente en la iglesia, y es algo muy, muy suave. Esa pasión por Dios, ese amor, ese deseo de adorarle y de darle su lugar está en la congregación. Pues yo no iba a compartir de eso, pero Dios tenía esta palabra para ustedes. Yo creo que es de Dios, y creo que estamos a punto de ver cosas grandes y maravillosas con esta congregación. Quiero pedirles de favor que me acompañen a Mateo 24. Mateo capítulo 24. Y si usted se levantó corriendo y se bañó rapidísimo, se arregló y se vino a la congregación y no ha hecho su devocional, esto puede servirle de devocional, porque vamos a leer mucho. Son 17 minutos para las 10. Yo espero terminar a las 10:30, es así más o menos. Espero que todo lo que Dios ha producido en mi corazón para este día salga, pero yo me he dado cuenta que es medular leer la palabra, así es que pues yo voy a leerla. Dice Mateo 24, verso 1: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad,
El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese que a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a los prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vino también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, que no
os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene será quitado, le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Yo creo que con esto es suficiente, porque a partir del versículo 31 el escenario cambia. Estos versículos son muchos para captarlos profundamente desde la primera vez que se leen, pero estos versículos hablan acerca de la segunda venida de Cristo. Yo quiero decirle que la segunda venida del Señor Jesucristo está cerca. Es una bendición y una riqueza, no hay un evento más maravilloso para la iglesia que ese día, el día en que el Señor habrá de venir. La segunda venida de Cristo tiene tres perspectivas diferentes, y de eso es de lo que yo quiero hablarle, de la segunda venida de Cristo y de las 3 perspectivas que hay. Yo me voy a enfocar sobre todo a la perspectiva de la iglesia, pero la perspectiva es diferente para 3 tipos de personas. La primera perspectiva es la perspectiva que tiene la iglesia. La segunda venida de Cristo para la iglesia es el rapto. ¿Qué cosa es? El rapto es cuando el Señor no tocará la tierra, sino que vendrá, y como el relámpago que alumbra del oriente al occidente, así será su venida. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que estemos vivos, los que le amamos, los que somos su iglesia, los que estamos comprometidos con Él, los que le sabemos adorar, nos uniremos con ellos en las nubes y juntamente con ellos al Señor, y iremos a un destino celestial, a las bodas del Cordero. Le agradezco mucho. Muchas gracias, muy amable. Ese día es un día de tremenda gloria, porque nuestros cuerpos serán transformados y serán cuerpos eternos, glorificados, de una apariencia sensacional, y estaremos listos como una novia ataviada, bellísima, preparada. Dice la escritura en Apocalipsis 19, no vaya allá, que vamos a ser vestidos de las acciones justas de los santos. Y estas acciones justas son todas las cosas que hicimos aquí obedeciendo la voz del Espíritu Santo. Yo creo que esta iglesia va a tener
va a tener una parte primordial en esas vestiduras, porque yo veo que es una iglesia que trabaja. No solamente es una iglesia que sabe adorar a Dios, sino es una iglesia que trabaja, que está haciendo lo que Dios nos dejó hacer aquí en la tierra. Va a llegar un momento en que no vamos a poderlo hacer allá arriba. Allá arriba va a ser el día en que se van a celebrar las bodas del Cordero, y su iglesia va a estar ahí. Aquellos que le amamos, que esperamos su venida. Por eso el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. La segunda perspectiva es la perspectiva del pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel no es la misma perspectiva. La segunda venida de Cristo para ellos será la primera. Entonces reconocerán al Mesías, y entonces reconocerán que su primera venida, la primera venida para ellos realmente es la segunda, y es muy distinta esa segunda venida de Cristo. Para los judíos es diferente completamente, pero aún es diferente para el resto de las personas, para todos aquellos que rechazaron al Señor, que le dieron la espalda, para todas las naciones. Dice la Escritura, por eso leí hasta ese versículo donde dice que Él se sentará en su trono y vendrán todas las naciones delante de Él, y apartará a las ovejas de los cabritos. En su segunda venida Él se sentará a juzgar a todas las naciones, pero lo interesante es que los juzgará uno por uno. Qué tremendo, ¿verdad? Es muy interesante, muy impactante. Mateo 24, desde el versículo 4 hasta el versículo 31, habla de aspectos generales. La palabra profética tiene esa capacidad de acercarse como si usted usara un telefoto a un evento, y después de alejarse y ver una panorámica general, y volverse a acercar a otro lugar, y luego volverse a alejar, y luego volverse a acercar a otro evento. Y entonces, mientras leemos, nosotros vamos a ver algunos eventos preliminares a su venida. Vamos a ver el rapto, vamos a ver la tribulación. Yo simplemente voy a leerlo un poco más detenidamente. Por ejemplo, del versículo 4 al versículo 8, dice así la Escritura, Mateo 24, 4 al 8. Dice así: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos y diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. Aquí estamos. Este es el tiempo que estamos viviendo. Este es el principio de dolores. Nosotros vemos estos rumores de guerra, vemos estas cosas que dice aquí de pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Estos son los tiempos peligrosos que estamos viviendo, en donde apenas es el principio. Versículo 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Se da cuenta cómo ahora dio un brinco hasta la gran tribulación? Dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Usted percibe ese cambio de versículo 9 y 10 hasta a versículo 11, porque en versículos 9 y 10 la Escritura nos está hablando acerca de la gran tribulación. Pero a partir del versículo 11 y hasta el 14 vuelve a hablar de estos tiempos peligrosos de los que estamos viviendo. Tiempos peligrosos, tiempos cercanos, muy cercanos al fin. Dice versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 80,000
muertos en nuestro país. ¿Se da cuenta que estamos viviendo ese tiempo? La maldad se ha incrementado. Bueno, nos hemos acostumbrado a oír ese tipo de noticias. Es tremendo lo que está pasando en estos días. Nunca antes como en este tiempo hemos visto tanta sangre derramada y tantas muertes. 80,000 personas en 6 años. Es algo muy fuerte de asimilar. Dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sabe que usted puede meterse por internet a hablar con musulmanes? A esos lugares que hoy que habían estado cerrados por muchos años, hoy usted puede ingresar a través de internet. Y yo siento que estos medios masivos de comunicación, estos medios virtuales, van a ser usados por los cristianos para llevar el evangelio a esos lugares, y entonces será predicado el evangelio en todo el mundo. Y no estoy diciendo que deje de existir aquellos misioneros que salgan a las naciones, pero sí digo que todas estas cosas son señales que nos anuncian su venida. Versículo 15 dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, otra vez vuelve a dar un salto hasta el tiempo de la tribulación, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar la capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en el invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la había desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Sí, se da cuenta cómo sigue habiendo un movimiento a través de los versículos, y cómo entra a distintos eventos y sale. Y estos versículos que estamos leyendo son versículos que hablan acerca de la gran tribulación. Pero fíjese lo que dice al llegar a versículo 27. Dice, nos habíamos quedado en el 24, vamos a leer los dos versículos. Dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Versículo 27: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y esto vuelve a llevarnos a otro episodio. Ahora es el rapto, 27 y 28. 29: e inmediatamente después de la tribulación, sale del rapto y se va a un evento que va a ser después, posterior de la gran tribulación. Dice e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Estos versículos, del versículo 29 al versículo 31, hablan precisamente de la segunda venida de Cristo con toda su iglesia. Después del evento que habrá en los cielos de las bodas del Cordero, vendremos con Él y se iniciará el milenio. Así es que a partir del versículo 29 hasta el 31 nos habla nuevamente del evento de su segunda venida. La venida, ya no la segunda venida para la iglesia, que fue el rapto, sino la segunda venida para el mundo
que no es la iglesia, para los judíos que se hayan quedado y también para las naciones. Y a partir de versículo 32 hay 3 exhortaciones específicamente para Israel, para el pueblo judío. Son 3 exhortaciones que hablan de la segunda venida. Y estos versículos son versículos que son muy interesantes y que me gustaría checar con ustedes. Y estas tres exhortaciones son la de la higuera, la de el evento que sucedió, el diluvio o con Noé, y el tercero es una exhortación que usa como ilustración a un padre de familia. Y vamos a verlo brevemente. Dice así la escritura, versículo 32: de la higuera aprended, es la primera exhortación. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿A quién se refiere? Al pueblo de Israel, a que Israel nació como nación en documentos. La decisión se tomó en 1947 y en 1948 fue una realidad. Dice así: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y esta exhortación para Israel tiene que ver con estar alertas y de cómo una vez que nace la nación de Israel, no pasarán 70, 80 años, que dice el libro de Salmos, que es lo que dura una generación. Así es que yo le quiero animar. Le quiero decir que nosotros vamos a ver la venida del Señor Jesucristo. Dice la segunda exhortación. La segunda exhortación tiene que ver con el diluvio. Dice así la escritura: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, así hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, y la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y yo creo que ustedes pueden darse cuenta que esta también es una exhortación para el pueblo de Israel, que conoce perfectamente las escrituras, y tiene que ver con ese día en que vendrá el Señor en su segunda venida, y habrá juicio a las naciones. Versículo 42: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estas exhortaciones fueron para el pueblo de Israel. Y a partir del versículo 45 empieza a hablarle a la iglesia. Y eso es lo más interesante para nosotros, y es donde vamos a profundizar más. Dice así la escritura. También son 3 exhortaciones, y Dios usa 3 parábolas distintas. Y yo creo que hay aquí información para nosotros, para estar expectantes sobre su segunda venida. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a su tiempo? Esta parábola va dirigida primero a los siervos, aquellos que trabajan y que tienen un ministerio, que están como autoridad en alguna posición que Dios les ha dado. Quiero dirigirme también a usted, padre de familia, y decirle: esto es para usted también, como padre de familia. Es usted el sacerdote de su casa, y esta parábola tiene algo para usted. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a su tiempo? Dios lo ha puesto en ese lugar
en ese lugar de autoridad, en esa posición de autoridad, para que usted sea un siervo fiel y un siervo prudente que dé el alimento a su tiempo. ¿Cuál es la principal tarea que Dios espera que nosotros llevemos a cabo? Que nosotros demos el alimento a su tiempo. No podemos vivir una vida solamente sirviendo. Es muy importante que alimentemos a las ovejas que están bajo nuestra cobertura. Esta es una de las primeras y más importantes características sobre las cuales nos está exhortando el Señor. Dice aquí: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Este es el buen siervo que está haciendo lo correcto y que está sirviendo el alimento a tiempo. Dice la Escritura que será bienaventurado, y dice la Escritura también que Dios le pondrá sobre todos sus bienes. Esta es una promesa de Dios para aquellos que sirven fiel y prudentemente y dan el alimento a tiempo. Fíjese también que hay otro tipo de siervos que han sido puestos en un lugar, pues un padre de familia o un líder de ministerio o un pastor. Hay siervos que están haciendo algo incorrecto. Fíjese cómo se refiere la palabra a ellos. Dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. Es una primera consideración que tienen estos siervos: mi Señor tarda en venir. O sea, ni siquiera tiene conciencia de que está cerca la venida del Señor. Dice: y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera. Fíjese, dice aquí que comenzare a golpear a sus consiervos. Hay siervos de Dios que tienen una autoridad delegada de parte de Dios, que están en una posición importante, trascendente. Yo creo que todos los padres tenemos esa posición, todos los padres de familia, todos los cabezas de familia. Y yo creo que entre todos los que hay, que se reúnen en congregaciones cristianas, debe haber, porque lo dice la Escritura, personas que usan esa autoridad para abusar de la gente, para oprimirla, para golpearla, para presionarla, para sofocarla. Yo he visto personas así. Y dice la Escritura que ese tipo de liderazgo opresor, asfixiante, va a ser juzgado de una manera muy diferente. Mire, allá afuera la gente tiene un liderazgo tipo faraón, de opresión, de afligir a la gente, de hacerla, de exprimirla. Así es el estilo del mundo. Pero en Cristo no puede ser así. En Cristo nosotros tenemos que entender cómo lleva su liderazgo nuestro Padre Celestial, cómo lleva su liderazgo nuestro Señor Jesucristo, y cómo con amor, con ternura y con servicio Él lleva a cabo ese liderazgo. Dice: y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Esta es otra característica de algunos siervos que son ligeros, que comen y beben con los borrachos. Esta frase nos deja ver que es un liderazgo, perdóname la palabra, light, un liderazgo no comprometido, un liderazgo ligero, donde la gente hace cosas indebidas o es indulgente con algunas cosas que son pecado y no tiene cuidado, no es una persona que se guarda y vive en santidad. Y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Sabe que este tipo de siervos no esperan la venida del Señor? Creen que se va a tardar mucho Dios, y ¿sabe qué? Serán sorprendidos. Van a ser sorprendidos estas personas que no consideran la venida del Señor. Y dice aquí, versículo 51, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué lugar será ese? Mire,
yo creo que este lugar no está en el cielo. Y yo creo que esta persona es un siervo que Dios puso, en autoridad para ministrar, para alimentar y bendecir a su pueblo, a su casa. ¿Y sabe qué? Yo veo que este versículo nos aclara, nos habla a la iglesia que tenemos que tener cuidado, porque si no, nuestro lugar será ahí con los hipócritas, en donde está el lloro y el crujir de dientes. Y yo creo que esta es una voz de exhortación para nosotros, conociendo y entendiendo que está próxima su venida. Los que amamos al Señor y estamos siendo diligentes y estamos alimentando a su tiempo a las ovejas del Señor, tendremos una voz de bendición de parte de Dios, y seremos puestos sobre toda su casa. Vamos a una segunda parábola para la iglesia. Fíjese qué interesante. A partir del versículo 25, el versículo 1 en adelante, Dios da otra ilustración. Ahora usa a 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes tipifican 10 iglesias. Las vírgenes, las mujeres en la Biblia frecuentemente representan congregaciones, iglesias, personas que como grupo alaban y adoran al Señor. Dice aquí, entonces esta exhortación ahora es para la iglesia. Vimos a los siervos líderes, ahora es una exhortación para la iglesia. Dice así: entonces en el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Estas lámparas, ¿para qué se usa la lámpara? Para brillar, ¿verdad? Y las lámparas son aquellas que poseen esa brillantez, o tienen la capacidad de brillar. Estas lámparas son ministerios, son situaciones oportunidades, son en esencia es la capacidad que tiene la iglesia de manifestar la gloria de Dios. Cuando brilla la lámpara, lo que brilla es la gloria de Cristo, la gloria de Jesús revistiendo a su iglesia. Así es que estas lámparas son la oportunidad que tenemos de presentar a Jesús delante de la gente, delante del mundo. Dice aquí la escritura que 5 de ellas eran prudentes, 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué es lo que hace que la iglesia se revista de la gloria de Cristo? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hermosea la iglesia. Por eso yo veo tan bella esta iglesia. Por eso es que me apasiona estar aquí. Y yo siento un altísimo honor que me hayan invitado a Agustín y Sara, porque yo veo a esta iglesia revestida de la gloria de Dios. Esa gloria que viene, fíjese, la gloria del Señor viene por la intimidad con el Espíritu Santo. Es muy difícil que una iglesia que sabe adorarle, que sabe estar en su presencia, que se deleite en su presencia, es muy difícil, es casi imposible que no sea revestida de la gloria de Dios, porque es ahí, en la presencia, en la intimidad con Dios, donde uno es revestido de la gloria de Dios. Es ahí donde uno se impregna de Él. Moisés subió al monte y después de 40 días su rostro brillaba de tal manera que tuvo que cubrirlo, y es así donde uno se reviste de la gloria de Cristo. Cuando una iglesia trabaja y anuncia el evangelio, anuncia la luz de Cristo, anuncia a Jesucristo, está haciendo la obra de Dios y está moviéndose en el poder del Espíritu Santo, la gloria del Señor reviste a esa iglesia. Por eso yo digo que es una iglesia que está revestida como Dios manda, revestida de su gloria. Dice aquí que 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas, y que las insensatas no tomaron aceite consigo. Eran iglesias que no procuraban al Espíritu Santo, que no le daban su lugar al Espíritu Santo, que no le daban oportunidad al Espíritu Santo de moverse. Mas las prudentes, fíjese qué interesante, tomaron aceite en sus vasijas. En sus vasijas. O sea, estas dijeron: vamos a llevar un garrafón de esos de 10 litros y vamos a llevar aceite ahí. Y vaciaron aceite en sus garrafones y llevaban sus garrafones llenos de aceite, aparte de sus lámparas.
Y yo veo a Pan de Vida así, una iglesia que lleva aceite en sus vidas, abundante y generoso aceite que hace brillar sus lámparas. Dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mire, de eso se trata. Toda la iglesia va a dormir. Yo diría que ya se durmió y que llega el momento de despertarse. De eso se trata esta enseñanza, de despertar a la iglesia sobre los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos muy cercanos a su venida. No podemos estar indiferentes a esa situación. La voz, el clamor, aquí viene el esposo, se está oyendo. ¿Sabe usted? Yo no sé si usted se ha metido a internet. A mí a veces me ha tocado meterme para investigar algunas cosas. Ya se oyen los sonidos de las trompetas. ¿Alguien ha oído estos sonidos de las trompetas en internet? Es increíble, por horas está sonando la trompeta y la gente está buscando de dónde viene ese sonido. ¿Y sabe qué? Terminan ubicándolo en el cielo y no saben de qué se trata. En cierto modo es espeluznante, es impactante, es tremendo, es tremendo. Dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Versículo 6: y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerró la puerta. Es que no les va a dar tiempo. Imagínense una iglesia que quiere de la noche a la mañana así querer empezar a adorar a Dios de una manera en que le den lugar al Espíritu Santo y permitirle al Espíritu Santo que se mueva y que se manifieste el Espíritu Santo. Es que hay iglesias en donde no se procura lo que el Espíritu, el reloj manda, la presión, hay muchas cosas que limitan el mover del Espíritu Santo. Por eso es tan rico estar en un lugar donde hay esa libertad. Y cuando nosotros le damos ese lugar al Espíritu Santo y permitimos que el Espíritu Santo se mueva, es tan sabroso. Dice aquí: mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. ¿Sabe esta palabra de no les conozco? Conocer es una palabra que usa la Biblia para la intimidad. ¿Se da cuenta? Iglesias que saben entrar a la intimidad con Dios, con el Señor Jesucristo, que saben estar en su presencia. Iglesias, esta palabra está hablando que hay iglesias que saben entrar a la intimidad como iglesia, a la intimidad con Dios, y hay iglesias que no, y que no lo van a poder aprender en un abrir y cerrar de ojos. Y es una exhortación para que procuremos como iglesia entrar a la intimidad con el Señor. De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Entramos a la tercera exhortación. Es una exhortación ahora dirigida a todos y cada uno de nosotros, a las personas como individuos, al creyente en lo personal. Este es para usted y para mí. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos, ¿se da cuenta? Y les entregó sus bienes. ¿Cuáles serán los bienes del Señor? Déjeme decirle, porque yo sé que esta parábola de los talentos tiene tanta riqueza que Dios nos da mucha información con ella, pero yo quiero hoy enfocarlo. Los bienes del Señor son las almas. No hay un bien más alto para Dios que pueda entregarle a usted que las almas. Yo le voy a decir una cosa: Dios lo ha sembrado a usted en un lugar
estratégico, en un lugar muy especial, donde no está sembrado Agustín y Sara, donde no está sembrado Alejandro, su servidor, y mi esposa Nancy, donde Dios lo puso a usted. Ese lugar es un lugar donde Dios le ha entregado sus bienes. Su vecino, ese que le cae regordo, que es resangrón y repayaso, el otro que está al otro lado, que todo el tiempo está huraño. Ese lugar donde Dios le sembró su trabajo, su escuela, ese lugar donde usted va a hacer ejercicio, a lo mejor el parque o un deportivo. Estos son los bienes del Señor, la gente que le rodea, y cada uno de ellos es una manera, una posibilidad de negociar y ganar más bienes, ganarlos para Dios. ¿Me entiende usted? Y todos hemos recibido conforme a nuestra capacidad. Dios nos ha dado talentos, pero también dones del Espíritu, para que con ellos podamos negociar. Nuestra capacidad va en función de nuestro compromiso con Dios y de los dones que Dios ha puesto en nosotros para predicar el Evangelio. Pero al negociar lo que ganamos, ¿qué son? Almas. Almas. Así es que hubo uno que recibió 5 y otro que recibió 2, que entendieron y se pusieron a negociar y ganaron ¿qué? Almas. Y qué interesante lo que dice el Señor en estos versículos. Yo creo, yo he dejado un poco los apuntes y los voy a seguir dejando, porque es mejor que vayamos así poco a poquito. Fíjese, qué interesante. Dice, después de mucho tiempo, versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. O sea, Dios le dio a las personas que estaban a su alrededor para que usted pudiera negociar y ganarlos. Y dice aquí, este hombre usó toda su capacidad y se puso a negociar y ganó esas almas. Y su Señor le dijo, fíjese, buen siervo y fiel. Una palabra de ánimo. Primera cosa que recibe. Segunda cosa, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Quiere decir que va a venir una herencia, una riqueza de parte de Dios que supera mucho, por mucho, lo que hemos recibido hasta ahora. Y tercero, dice aquí, entra en el gozo de tu Señor. ¿A qué cree usted que se refiere a esto? A una eternidad con Él, un destino de gozo eterno. Lo mismo sucede con el que llevó 2 por causa del tiempo, y yo no lo voy a tocar al detalle, pero vamos a analizar un poco la exhortación que viene en esta parábola para usted y para mí, que tiene que ver precisamente con siervos que no negociaron. Dice, pero llegando también el que había, versículo 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Este cuate iba a la congregación, pero tenía distorsionada su idea de quién era el Señor. Mire, yo tengo un hermano que es ricachón, y ayer o antier estaba queriendo platicar con él acerca de estas cosas y no quería oírme. Un día le dije, el viernes que yo llegué, le dije, oye brother, ¿y todavía vas a la congregación? Y él me dijo, sí, pero voy como la gente normal, un domingo sí y otro no. Y yo le dije, caray, es que no todos son tan intensos como tú. Bueno, mire, hay gente que viene a las congregaciones, a esta no, por supuesto, pero hay gente que viene a las congregaciones cada 15 días o cada 20 días. Dice aquí que tiene una idea tan diferente de quién es Dios, una perspectiva tan diferente de cómo Dios actúa. Si yo les contara todas las cosas que me dijo ayer, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor
le dijo: siervo malo y negligente. También va a recibir una palabra, pero es una palabra dura, de reprensión. Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. O sea, aún lo que tiene le será quitado. La segunda cosa es que no va a tener herencia, se le va a quitar lo que Dios le dio. Estoy hablando de que es una exhortación a la iglesia. Por eso es tan importante que nosotros entendamos esto. Le será quitado aquello que le fue dado. Y 3, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Versículo 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué fuerte. ¿Dónde es ese lugar? Mire, yo tengo serias dudas. Me es muy difícil entender que haya un lugar en el cielo donde vayan a estar aquellos que se portaron de esta manera. Tres exhortaciones que van dirigidas a la iglesia. Y a partir de versículo 31 viene la perspectiva que va a recibir el mundo. Las naciones van a ser juzgadas de acuerdo a la palabra, persona por persona. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Quiero regresar a nuestro enfoque. 3 exhortaciones en cuanto a la segunda venida de Cristo para los cristianos, para los que conocemos, hemos probado, hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, hemos probado y hemos recibido de su gracia, de su amor. Estas 3 exhortaciones tienen que ver con que estemos alertas porque Él está por venir. Es un tiempo de velar y orar, es un tiempo de santidad. Nunca como hoy ha sido tan importante, nunca como hoy es importante que usted doble su rodilla delante de Él y le pida perdón y le pida que le limpie con su sangre. Nunca como hoy se ha vuelto trascendente que usted viva una vida comprometida, consagrada y en santidad. Nunca como hasta hoy ha sido tan relevante lo que usted está por hacer delante de Dios, porque Él está cerca. Hay 3 relojes: Israel, la iglesia y el mundo en general. Y los 3 relojes apuntan a que su venida está cerca. Cierre sus ojos, por favor. Señor, queremos hoy darte tantas gracias por una congregación como Pan de Vida que está procurando tu presencia, que nos ayuda a entender lo que es la intimidad, porque como iglesia entramos a la intimidad y nos revestimos de esa gloria que viene por la intimidad. Ese revestimiento de la gloria de Cristo que hace brillar nuestras vidas, que hace brillar los ministerios, que hace brillar a la iglesia. Señor, gracias por vírgenes prudentes que están preparándose con el aceite fresco y que brillan porque están anunciando el evangelio. Señor, gracias por el privilegio de estar hoy aquí reunidos en una congregación que has levantado tú y que has procurado tú y en la cual te sientes cómodo, y podemos deleitarnos en tu presencia porque a ti te gusta estar en medio de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre, también por esta exhortación que nos haces como personas al frente de un ministerio, al frente de una familia, y que hoy entendemos, Señor, que tenemos que procurar su alimento a tiempo. Padre de familia,
Dios le está hablando: procure el alimento de su familia a tiempo. Dios, gracias por los varones que están aquí, por los padres de familia que preparan prudentemente y fielmente el alimento para su esposa, para sus hijos. Gracias, Señor, por cada siervo que está procurando el alimento para cada uno de los ministerios donde está trabajando. Gracias, Señor, por los pastores que están pendientes y velando por el alimento para el pueblo de Dios. Gracias, Señor. Y gracias, Dios, porque cada uno de nosotros está ganando almas y está viendo que tu venida está cerca, y está alertándose y está entendiendo que el tiempo es corto y que tenemos que anunciar la palabra y que anunciar el evangelio, y estamos siendo revestidos de tu gloria al obedecer tu palabra, de ir y compartir el evangelio. Y la luz de la gloria de Cristo se manifiesta cuando oramos por un enfermo y sana, cuando oramos por la gente y recibe esperanza y consuelo y amor. Gracias, Señor. Gracias por cada siervo tuyo, por cada persona en este lugar que entiende que tú tienes un propósito alto, mucho más elevado que ir a trabajar solamente, que es importante hacerlo, pero mucho más alto, que es extender el reino de los cielos y predicar el evangelio, y que la gloria de Cristo llegue a donde no hay esperanza, donde hay temor, donde hay sufrimiento, donde hay enfermedad. Señor, gracias. Yo bendigo a cada persona en este lugar, y yo te pido en el nombre de Jesús que abra su entendimiento, que se predique el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento y en todo lugar, y que venga la gloria de Cristo a vestirles y a bendecirles. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Quizás usted vino por primera vez a una reunión como estas. Yo quiero decirle: Dios le ama y quiere llevarlo a celebrar estas bodas del Cordero. Dios quiere invitarle a que usted participe de una manera tan especial como si fuese usted la novia. Y para esto requiere un solo evento: que usted le reciba a Él como Señor y Salvador. Si usted me permite, a usted que vino por primera vez, me gustaría orar por usted, para pedirle a Jesús que venga y nos ayude a prepararnos para ese evento en el que Él vendrá como relámpago y tomará a su iglesia, aquellos que tengan a Jesús en su corazón, para llevarlos con Él a una vida eterna de gozo, de amor y de paz. Si usted ha estado aquí por primera vez y usted siente que Dios le ha estado hablando y siente este anhelo de conocer más de Dios, yo le voy a pedir que me levante su mano. Quiero ubicarlo. ¿Habrá alguien aquí que quiera recibir a Jesús, que quiera? Gracias. ¿Habrá alguien más?